¿Tú por qué no firmaste? Dímelo con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste? Porque esta es mi casa. Bienvenidos un día más, amantes del cine, un nuevo programa. No fallamos. No fallamos, y menos ahora. La semana pasada prometimos que volveríamos al ritmo habitual de programa por semana, y aquí estamos cumpliendo. De hecho, llevamos el mismo outfit que en el pasado programa, porque estábamos tan nerviosos de grabar el siguiente capítulo que yo no Esto nos ha pasado alguna vez, ¿eh? Nos ha pasado alguna vez. De esto claro. de ya Llego no a casa, llevan mi el madre, mismo hueles outfit. muy mal. Y yo, Sí. joder, es que necesito... No, pero no solo de llevar el mismo outfit, sino de tú y yo coincidir con outfits similares. Ah, ya, pero hoy precisamente no. No, hoy no. Hoy no. Hoy hemos buscado el contraste y también un poco pegar con la mesa, ¿no? Sí, Rojo, sí. azul. Sí, está no, todo aquí pensado, ¿no crees? Siempre El de pensando en lo mantener el estético. récord, ¿no? Sí, exacto. Siempre pensando en lo estético. Además, este plano que nos gusta a nosotros tanto, es verdad que igual a nivel de... Para podcast, bueno, la gente... Una sola imagen estática sin moverse, pues no es lo más dinámico. Sí. Pero es que, bueno, es natural. Bueno, la gente se lo pone de fondo y yo creo que, Exacto. que le aporta. También te digo, me gusta sobre todo el fondo, parece que estamos en esta taberna de Star Wars por las paredes y tal, que yo creo que nos da un toque. Y bueno, como decíamos, nueva semana, ahora sí, hemos estado un tiempo inactivos, pero ya volvimos la semana pasada con La Gran Belleza, peliculón, y ahí ya, hicimos un pequeño adelanto, ¿no?, de lo que íbamos a hablar esta semana, que seguimos de gira. Una película que nos pareció preciosa y que, bueno, os dejamos por aquí arriba para que la visitéis porque merece la pena. Y nada, que seguimos de gira internacional, en una gira muy fílmica, ¿no? La semana pasada nos transportábamos a Italia para descifrar y analizar La Gran Belleza. Y hoy nos movemos cerquita, seguimos en Europa y encima, en un país que todos conocemos bien, porque es España, traemos una película española. Una película la cual ha sido especialmente comentada este año, es muy reciente, es de 2022, y acudió a los Goya y al final cumplió expectativas, arrasó. Recibió un total de 9 premios. Una cantidad de premios de 9. 9 bustos. Sobre todo destacar el de mejor película, director Rodrigo Sorogoyen, conocido por Que Dios nos perdone, El Reino, Antidisturbios. Efectivamente, otro director Nobel. Es obvia de la peli que estamos hablando, que no la hemos introducido, es Asbestas, no hay más dilación. Película del año pasado, 2022. Si no la habían adivinado. Es que no sois muy cinéfilos. De suscribiros ahora mismo si no sabéis de qué película estábamos hablando. Sí, luego, por supuesto, como tal, dentro de los protagonistas está Denis Ménochet, que para los que no lo sepan es Messiah Lapadi, de Malditos Bastardos. Acompañado de Marina Foy, dos actores franceses que precisamente performan al máximo nivel como tal dentro de la película, y luego por supuesto los otros dos coprotagonistas, porque digamos que estos cuatro un poco lleva la voz cantante, está Luis Zaera y Diego Anido, ¿no?, que hacen un poco de habitantes de un pequeño poblado gallego, ¿no?, que... Un elenco muy destacable, hacen un papelón prácticamente todos durante la película, luego lo comentaremos más en profundidad, pero bueno, es increíble como, y da gusto como en una película los actores, no sé si es que la sienten y el guión les gusta tanto que se meten más dentro del personaje, pero desde luego que aparte de todo el clima que construye Sorogoyen alrededor de la trama, la actuación de cada uno de ellos es espectacular y te mete dentro de la película. Así que bueno, podemos pasar a en principio, describir un poco la reseña, ¿no? Justo, un breve resumen. Un breve resumen, que si no la habéis visto es perfecto para que entendáis un poco la trama de lo que versa la peli, y así pues os dejamos con las ganas de ir a verla, porque luego empezaremos ya a analizar más en profundidad y con bastantes spoilers. Pero bueno, en general la peli va sobre Antoine y Olga, que son, como ha dicho antes Alex, Denis Ménochet y Marina Foy. Son una pareja de un matrimonio francés que se traslada a un pueblo, una aldea de 5 habitantes, y es que no es muy pequeñito, en la Galicia profunda.
muy muy profunda, Sí. y lo que para ellos empieza siendo una vida súper tranquila, feliz y pacífica, empieza a tener un clima de tensión, porque empiezan a tener como diferencias bastante graves con San, interpretado por Luis Zaera, y por Loren, que lo interpreta... Es su hermano, ¿no? Diego Anido. Estos entran en conflicto principalmente por una votación para la que se requiere unanimidad de todos los vecinos del pueblo, que implica la cesión de ciertas tierras para la construcción de molinos de viento, ¿no? Alguna de estas empresas eléctricas, y como tal, como se requiere unanimidad, esta pareja francesa entiende que no es lo más adecuado, ¿no? Y pues a partir de entra el conflicto, ¿no? Entra en conflicto, una tensión progresiva, como hemos comentado, que finaliza con un crimen. Con un crimen de... Sí. Un crimen... La historia es eso, la historia relevancia. narra un crimen. No vamos a hacer mucho más spoiler, porque ahora vamos a ya entrar al meollo, pero es un crimen además que está basado en una historia real, que ha pasado en España y que tiene un nombre famoso, ¿no? Me acuerdo, es como el crimen de no sé qué. De hecho, lo construyen el guión, tanto Rodrigo Sorogoyen como Isabel Peña, precisamente reciben el premio Mejor Guión, ¿no? Cogiendo como referencia precisamente este hecho real que ocurrió hace unos años también en España, en Galicia, ¿no? Sí. Así que yo por mí doy terminado, que tengo ganas ya de contar cositas de la cortar de la el película, pan, ¿no? Esto ha sido la pequeña introducción. Sí. Ya si no habéis visto ir a verla, luego si verla, queréis oír un poco lo que queremos, oír ciertos detalles de la película, ya avanzáis a partir de la exacto, porque ahora ya vamos a empezar a hablar de spoilers y de ya pues aspectos más técnicos de la película. Así que si abandonáis aquí el vídeo, suscribiros, darle a like, seguirnos en redes sociales, ya sabéis, ahora también tenemos Instagram, donde también actualizamos a menudo memes, noticias en general, Instagram, para Twitter, que conozcáis Evox. Profundamente la actualidad de puro cine. Exacto. Del cine puro. Es que podéis estar casi... Bueno, como si estuvierais aquí, como si estuvierais en este mágico plató grabando con nosotros. Así que no os olvidéis de seguirnos. Esta cantina de Star Wars. Sí. Y nada, muchos éxitos. No sé cómo concluir antes de pasar al segundo acto, que ya ahora ya sí empezamos a tratar un poco más la peli en profundidad, con los distintos temas y aspectos de la peli que nos han llamado la atención. Bueno, quizá podríamos hacer un especial hincapié en que es una peliculaza española, que mucha tontería, ¿no? Con cine, pues eso, cine de todas partes de Europa, guay, ¿no? O el cine francés, el cine inglés, qué maravilla, cine italiano. Es verdad que como o sea, evidentemente lleva muchos años dominando la escena el cine, y bueno, se puede decir que es la patria del cine, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Sí, el inglés, ¿no? Como el idioma que da nacimiento al cine, ¿no? Pero también Francia tiene cierto regustillo a cine, ¿no? Sí, que si los hermanos Lumière, en fin. Sin embargo, otros países en Europa tienen cierto renombre, pero en España se respira ese... O sea, el cine español, yo creo que desde fuera desconocido, se ve como algo exótico, como algo... Sí. Como si ahora nos ponemos una peli serbia, ¿no? Es como que no se le da quizá el reconocimiento que tiene, que obviamente a medida que pasan los años va obteniendo... Y gracias a títulos como este. Sí. Bueno, yo creo que... Fíjate que lo comentamos en el podcast anterior, la figura de directores como Almodóvar, ¿no? Han permitido precisamente que se generalice ese cine. También te digo que si cogen a Almodóvar como referencia al cine español, no sé muy bien qué ideas serán de España, sinceramente. Bueno. Pero bueno, no deja de ser cine de autor. Y bueno, es interesante que este tipo de pelis al final acaben llegando a... Vamos, que alcancen este nivel, porque precisamente la imagen que se proyecta del cine, que al final que es bueno para el propio cine porque recibe así financiación, etcétera. Ya sabemos que el cine español no es demasiado rentable y no deja de ser... No sobra, ¿no? Casi cualquier cine yo creo que sea demasiado rentable. Sí, quizá alguna superproducción en general. Bueno, es que no sé exactamente lo que habrá costado. Es una peli, no creo que haya sido una peli que haya requerido una inversión extrema. No. Sin embargo, habrá tenido bastante recaudación, porque es que la peli es buena, es buena con ganas. Sí, es prácticamente, digamos que... quizá... En el top 14 de mejores películas españolas. Podría... de Film Affinity. Resumirse en
en una obra de teatro, ¿no? Prácticamente, o sea, no necesita mucho más. La actuación de estos 4 personajes, alguno más interviene, pero sobre todo ellos los cuales llevan la voz cantante, ¿no? Sí. Vale, en principio, como hemos dicho, una primera etapa, un primer acto, ¿no? Sí. Previo a Sí, podría a que dividirse se en dé el dos crimen, ¿no? perfectamente la peli. En el que se da ese progresivo tensionamiento entre los vecinos y la pareja francesa, sobre todo el marido, que tiene la intención, precisamente a medida que aumentan como las agresiones o los acercamientos de estos dos hermanos, decide grabarlo, ¿no? Esto como que les violenta aún más y ya precisamente les obliga a ellos a tomar medidas. Van a la policía, se empiezan a proteger, ¿no? Digamos, frente a ellos. Y todo al final no hace más que escalar hasta el inicio del segundo acto, ¿no? Sí, es eso, la parte... Hasta que ocurre, ¿no? La peli se distingue en esas dos partes, antes del asesinato de Antoine y después del asesinato de Antoine. Y como primera parte de la peli, por ejemplo, la mujer no tiene tanto protagonismo como en la segunda parte de la peli, y la primera nos cuenta un poco ese creciente clima de tensión, que ahí Rodrigo Sorogoyen lo hace espectacular. Me parece, bueno, súper reseñable la atmósfera tensa que empieza a construir desde el principio, con escenas cada vez más agobiantes y, joder, que te generan una incomodidad palpable desde todo momento. Entre sobre todo Sean y su hermano Loren, pero que es un poco como, bueno, pues el apéndice un poco más tonto útil, ¿no? De Listaera. Bueno, se deja caer en la peli que tiene algún tipo de problema mental. Me gusta Listaera, que es como un loco muy cuerdo, que es como está completamente ido, porque no puede estar bien una persona que comete un asesinato y las cosas tan vastas que hace. Más bien el tío producto de su contexto, ¿no? O sea, también, es una persona que no ha recibido demasiada educación, claro. Vinculada toda la vida al sector primario, se parte la espalda todos los días, levantándose muy pronto y ve un poco la luz al final del túnel con esa indemnización que le pueden ofrecer, con esto de los molinos de viento, y precisamente por una vez que veía la posibilidad de salir de esa vida, se la impide, y encima un extranjero. Como... Sí, de hecho es bastante característico cómo cómo utiliza esa nacionalidad francesa a modo de ataque, de arma. Bueno, la peli empieza con él describiendo que el último aguillotinado de Francia fue a finales del siglo XX, o sea que fue igual en 1965. Y la verdad es que Luis Taera es que hace un papelón increíble, te da la sensación esa de que está muy loco, pero el tío tiene un carisma tremendo en la tasca. Dice. Sí, que muere en la guillotina. No sé si en 1965. Igual el último asesinado por Francia. Ejecutado en la guillotina. Pues si buscas última muerte guillotina Francia, te aparecía. Porque me pareció curioso, la verdad. Y era como, mira qué bárbaros, que siempre nos ponen a los españoles de no sé qué tal. Bueno, ya sabemos la leyenda negra, campa a sus anchas, ¿no? 1977. En 1977, pero... es loco. O sea, 2 años después de que muera... Franco ya había fallecido. Sí, o sea, para que veáis. No sé, la última ejecución en España sería precisamente el 75, por ahí, durante un poco antes. los últimos años de la dictadura, ¿no? Sí. Y... Sí, pues sí, precisamente utiliza esa nacionalidad como arma arrojadiza. San es muy xenófobo y rechaza todo lo que tenga que ver de fuera, y al francés le tiene especialmente odio, porque eso, podríamos hablar ahora también un poco del dilema ese entre a quién le pertenece realmente la tierra, quién quiere más a la tierra esa. El francés Antoine, que viene con su mujer y que buscan un retiro y un modo de vida súper ecológico, totalmente abrazados por la naturaleza, en el que su economía es de subsistencia absolutamente, de plantar tomates en su cultivo y venderlos en el mercadillo. O sea, exacto. ¿Quién quiere más? ¿Esos a la tierra o quien se ha criado desde el principio en ella y que conoce todas las cosas tanto buenas como malas de lo que tiene ese estilo de vida tan rural y aldeano, ¿no? Aquí hay un debate, Galicia profunda. Aquí hay un debate importante porque o sea, generalmente se ha asociado el trabajo en el campo, que es el principal modo de vida de la gente que vive en el pueblo, por lo menos en España, que siempre se ha asociado a un trabajo excepcionalmente duro, ¿no? Sí. Que yo creo que distintas corrientes neorurales que han llegado al campo recientemente
no aprecian la dureza puesto que se han visto en otras, ¿no? Se han visto con un estrés mental atroz desde las ciudades y precisamente vivir en el campo quizá no se asocia a esa presión, porque no vayamos a mentirnos, el campo es muy duro, pero por otro lado también te aporta esa tranquilidad. O sea, mi familia es de pueblo, mis abuelos son de pueblo, era gente que estaba sometida a los vaivenes del tiempo porque vivía del campo, pero tenían un estilo de vida mucho más tranquilo, no tenían la presión que podía tener alguien en la ciudad sometida a unos horarios, ¿no? Sí. Entonces entras un poco y tienes que meterlo en la balanza, pero creo que es importante que no romantizar el campo tampoco. No, de hecho Luis Taher, San, lo que quiere el dinero de los molinos es para irse a Galicia y comprarse una licencia de taxi. Sí. Al final todo en la vida realmente es relativo y para San la vida de campo es una mierda, como a mí me puede parecer la vida en la vorágine de la ciudad. Al final a lo que te acostumbras igual te acaba cansando y San está realmente muy quemado, se le ve muy quemado y eso, le afecta mentalmente a la parte de su falta de, podríamos decir, de educación o de valores más, pues como más universales y tal, y rechaza todo lo que tenga que ver fuera de la idiosincrasia del pueblo y ve a Antoine y a su mujer como unos sibaritas, unos elitistas intelectuales que se creen que conocen el campo mejor que de lo que conoce él, ¿no? Pero precisamente... Y creo que los dos lo conocen muy bien. Lo que pasa es que uno lo conoce de una manera y el otro lo conoce de otra. No sabría ponerme en qué parte... O sea, yo sé que yo soy consciente, o sea, que la pareja francesa como tal, tanto Antoine como ella, ¿cómo se llama la película? ¿Quién? Marina fue la pareja, Olga. Tanto Antoine como Olga, o sea, se les ve implicados en el campo. Son conscientes de lo que implica el trabajo, madrugar, etcétera, y parece que están dispuestos a sacrificarlo, ¿no? Sí. Pero gente que pero solo bueno, se ha visto sacrifican en esas... lo mínimo y básico para tener dinero para comprar para cosas. sobrevivir. Para ¿no? sobrevivir, exacto. Pero bueno, que es un trabajo que no está dispuesto a hacer la gente y se ha visto a lo largo del tiempo. La gente que ha hecho, por lo menos en España, la gente tradicionalmente ha huido del pueblo, por lo menos en los últimos años, ¿no? Yo digo que la tendencia está cambiando precisamente por las nuevas tecnologías que permiten hacer trabajos urbanos en el campo, ¿no? También por otros motivos de que en España no interesa demasiado el campo, ya sabemos. En fin, pero que entra un poco en conflicto, por un lado, la mentalidad, yo creo, más moderna, esta gente que tiene súper romantizado el campo y que seguramente si se vieran determinadas circunstancias del campo no iría. Y por otro lado, aquel que lleva toda la vida en el campo, ¿no? Que igual que tiene romantizada la vida de la ciudad, ¿no? Pero quiere salir de él. Y no es casualidad que quiera salir de él, como ha demostrado las últimas décadas, ¿no? Porque que entiendo que esté cansado del campo. Porque el campo es aburrido. Sí. Es que es un poco... Y lo que pasa es que yo creo que Olga y Antoine se aburrieron de la ciudad. Y bueno, sí que es verdad que incluso van... No de superiores, pero sí que se les ve como que su intención de vivir en el campo no es para trabajar y para... es para estar en paz y en tranquilidad. Y bueno, eso se contrapone a los intereses de San. Y yo la verdad es que, joder, aprecio la película bastante y me quedé bastante satisfecho cuando la vi porque, o sea, se nota que es cine, la manera que tiene Sorogoyen de contarlo es tremenda, el clima que construye, además, genera el naturalismo, lo de que hablen en gallego, siempre los personajes entre sí, incluso Antoine con Olga muchas veces hablan en francés, o sea, es realidad pura. O sea, te sientes muy dentro de la película, a pesar de que en la mayoría del tiempo no entiendes mucho lo que están diciendo. Claro, pero no hace falta porque el clima que construye se genera un clima. O sea, de hecho hay un momento en el que tú te sientes como en una situación de que tienes las manos atadas. No sé si te pasa a ti que ves alguna película y dices, ¿cómo pueden llegar a salir los protagonistas de esta situación? Y sinceramente a mí me pasó que la película no veía, o sea, era como que tenían dos opciones, o pirarse de ahí o literalmente matarlo. Matarlo porque no le quedaba otra. Eran personas las cuales evidentemente no se podía razonar, básicamente ponen a estos personajes de pueblo como animales. Bueno, no animales, sino que literalmente no tenían otra. Entonces estaba por un lado alguien que no le quedaba otra si no quería salir de esa vida que convencer a los franceses, y luego el otro que no podía vivir su vida en el pueblo a no ser que efectivamente se quitara de en medio a Sean y a su hermano, ¿no? Entonces estaban los dos como un poco en el todo o nada, entre la espada y la pared, y que acaba efectivamente como tenía que acabar porque se veía que iba a ocurrir, claro, pero como no lo sabes pues te genera una tensión. O sea, no hace falta que sepas que la historia está basada en hechos reales, en un asesinato real, porque desde el minuto 10 ya dices, aquí algo va a pasar. La atmósfera que construye, hay algunas escenas
que realmente son súper incómodas. La escena de Shan cuando aborda a Antoine en la gasolinera me parece, joder, de una carga de tensión absolutamente increíble. La de que les abordan también a altas horas de la noche a ella y a Olga y a Antoine, joder, que ahí dices, va a ocurrir aquí, y luego, pero sabes que en algún momento algo violento va a pasar, y eso lo sabe llevar Sorogoyen desde el principio. El hecho de el papel que tiene Luis Taera el único sitio de socialización es el bar. Y todos en la taberna esa de mala muerte que tienen ahí en el que seguramente sería el único lugar que tuvieran para reunirse en ese pueblo. Claro, no parecía que hubiera ni siquiera ni una tienda, quizás se reunieran en un mercadillo, que sería en un pueblo contiguo. Y en ese único sitio todo gira alrededor de Shan, que como se lleva el carisma de todos los personajes, es bueno, como que el que lleva la voz cantante, y hacen... Tanto en su familia como incluso en el pueblo, se diría, ¿no? Porque se le ve a menudo jugando al dominó con el resto, y es un poco el que maneja el tema, ¿no? Te iba a preguntar, o sea, ¿qué harías tú con una persona así? Porque evidentemente está amparado por la ley. La ley también tiene las manos atadas porque... Sí. De hecho, se deja ver en la película la inoperancia e inutilidad de la Guardia Civil. De la Guardia Civil, que evidentemente la Guardia Civil conoce de la situación del pueblo, seguramente tenga algún tipo de relación personal, o sea, son pueblos muy pequeños, claro. La Guardia Civil está muy vinculada a todos aquellos habitantes, muchas veces, o sea, se ha visto en esas muchas veces, lo normal que hace es dejarlo pasar, entonces te ves como una situación en la que la ley no opera, en la que te están haciendo la vida imposible y no hay manera de salir de esa situación. O sea, ¿cómo lo gestionarías tú? ¿Qué harías con una persona como Shan? Yo, bueno, creo que me habría ido a otro pueblo parecido hacía tiempo, la verdad. A mí en mi cabeza está, mira, te plantas en su casa y no te vas, da igual, aunque te peguen un tiro, pero habla con él y dile, mira, no puedo más, aquí hay que llegar a un acuerdo, no me voy hasta que no se llegue a un acuerdo. Es verdad que genera una situación... No atiende a razones. No atiende a ninguna... De hecho, precisamente hay un momento en el que van a la taberna, le dice, te invito a una copa y hablamos, una situación súper tensa, y le dice, a ver, idiota, porque en un momento le destroza los cultivos a Antoine y a Olga, le dice, idiota, si me quiero ir no puedo ahora porque no tengo dinero para pagar otra casa en otro pueblo... o el dinero que nos van a dar no va a ser suficiente para iniciar una vida en otro lado porque me has destrozado los cultivos, ¿no? Claro, es aquí cuando Shan le cuenta todo lo del taxi, la idea que tiene después, pero esto es una situación en la taberna muy tensa, en la cual están cara a cara bebiendo. Si no están en la taberna se matan aquí. No, o sea, es algo que... O sea, es una situación... Crónica de una muerte anunciada. O sea, se le ve ahí como... se quiere distinguir un poco de la figura de la persona rural, ¿no? Como más bruta, ¿no? Frente a un poco al que le llama profesor, ¿no? Entiendo que es porque es profesor, pero luego como más culta, ¿no? De esta corriente, ya te digo, como neorrural, con cierta superioridad, ¿no? Que quiere... modo de vida ecológico. Pero bueno, que están todos su derecho. Sí, y que opta por discutirlo con él, hecho, ¿no? Por salir. La explicación que da Antoine de por qué quiere vivir en el pueblo gallego es absolutamente maravillosa. Te dan ganas a ti de coger todos tus bártulos e irte a un pueblecito de la montaña asturiana para vivir ahí feliz el resto de tus días, porque dice, cuando era joven no sabía mis preferencias y un día me quedé borracho y me desperté viendo las estrellas. Y resulta que estaba en este pueblo, ¿no? Y estaba en ese pueblo. Pero bueno, supongo que hay otros pueblos en los que se verán igual de bien, y si tienes un puto loco por vecino, pues chico, yo qué sé. O sea... También te digo que me parece una visión súper romantizada. Es que estoy convencido de que lo mismo ocurre y al 80% llega al pueblo y dice, ¿qué coño hago aquí? Y se pira. O sea, digo que precisamente es bonito como que enfrenta como ambos extremos, ¿no? Estos neorrurales que tienen completamente idealizado el pueblo, ¿no? Lo moderno que con lo tradicional. Se creen que es suyo, ¿no? Y luego por otro lado al bruto que no sabe ni leer, que no hace, que tiene su forma de vivir y su forma de vivir es la que tiene que imperar en todo aquello que le rodea. Y sobre todo destacar precisamente ese clima de tensión que se genera entre ambos, que parece imposible de atacar. Tú en casa y que me mola que esa situación tan tensa en unos escenarios tan idílicos como es un pueblecito, los paseítos que hace por la montaña con el perro, son, joder, te transmiten tranquilidad y un bienestar general, pero sin embargo se convierte en un puto infierno. Se convierte en la peor pesadilla, lo que podría ser algo totalmente bonito y una vida de comodidad absoluta se convierte en el infierno para Antoine y para
para su mujer. Sí, pero además hay situaciones que ya no solo se basan en cierta presión que ejerzan ellos, sino ya en cuestiones de violencia. Le escupe en la cara, le amenaza con la escopeta varias veces y la policía no interviene, es incapaz de actuar en eso y de resolver esa situación. Es que hay lo de verdad, lo de las escenas crecientes en tensión hasta el momento culmen del asesinato. Para mí, hasta el momento del asesinato, me parece una peli casi perfecta porque como thriller de una historia criminal, joder, es que te mete en la película de una manera absolutamente increíble. Te sientes súper... Además, como no puedes hacer nada, obviamente, estás mirándolo como espectador. Con el corazón en un puño. Y sabes que aquí va a pasar algo y va a pasar algo feo y yo lo sé. Da igual que estés en el minuto 5 o en el minuto 20. Sabes que en algún momento se va a llegar a la violencia más... Sí, parecía que estaban en un callejón sin salida, ¿no? Sí. De hecho, fíjate que yo, claro, me comentaste, la viste tú primero, que había un crimen. Yo pensé que el crimen precisamente iba que de manera casual, yo que sé, lo típico, la amenaza con la escopeta, la coge el otro, le acaba matando a Sean, uno de estos. Sí. Y lo típico, tiene como que intentar huir de la justicia. No, pero la porque precisamente le agobia, joder. Es muy agobiante. Además en espacio abierto, que es como donde más puedes tener posibilidades de huir, pero no, ya ha llegado a un punto a la tensión en el que ya no hay escapatoria, aunque estés en mitad del bosque. Sí, también digo que me generó como encima, un punto que Antoine no está precisamente en forma. No, y además que como hacen la táctica para quitarle al perro de encima, que les acompaña a la pareja de franceses un perro, y casi medio, fíjate cómo estamos desensibilizados en nuestro umbral de tal, que casi me dio más pena el perro. Dije, coño, cómo maten al perro. Pero luego resulta que no, sí, lo dejan en paz y esa escena es... Que aquí abrimos coco. ¿Cuánto de malo es Sean por haber... Ha matado a alguien, es un asesinato, no podemos decir lo contrario, pero es francés, al fin y al cabo. Antoine es francés, es bueno, y no hace falta que... Sí. Se demuestra, son bárbaros. Última guillotina, 1977. ¿Qué es esto? Ha matado a alguien, sí, pero a ese a quien ha matado... No es un bebé, no es un perro indefenso, es un francés, al fin de cuentas. Y le avisó. Y le avisó. Le dijo, que la avisa no es traidor. ¿te vas o te mato? No, pero sí que es verdad que desde el principio la peli te construyó como para que no te pueda caer mal Antoine. Lleva un modo de vida idílico con su mujer. De hecho, tiene una escena que se están jugando como un porrillo, viendo las estrellas. O sea, son como... Se ve que tienen un amor puro, muy puro el uno por el otro, se quieren mucho, tal. Y todas las escenas, de hecho, de tensión se contraponen porque la siguiente escena suele ser de Antoine con la mujer, explicándole ya sea lo ocurrido, pero ya como todo muy calmado. De hecho... tormenta y luego calma. Sí, luego dejan caer varias ocasiones en la película, por ejemplo, que él reforma casas y luego al parecer las vende gratis. De hecho, él tiene como un interior en el fondo de reformar ese pueblo para darle vida, ¿no? Que es precisamente pensamiento contrario al que tiene Sean y su hermano, su familia. Y es verdad, o sea, él pretende generar en el pueblo, pretende crear no sé, un núcleo turístico o algo parecido, ¿no? Se le ve muy bien, tío. Sí, se le ve como creador, ¿no? Que colabora con la gente del pueblo, se le ve que hace amigos. Y se contrapone precisamente con Chan, ¿no? Que se levanta pronto, está con las vacas todo el día, y luego se va a la taberna. Trata fatal a su hermano y luego se va a la taberna a beber alcohol, ¿no? Es una figura que se utiliza mucho en la película, pero, o sea, al final... yo creo que la figura de Sean no pretenden que se entienda, pero se acaba... Te puedes llegar a imaginar la figura en la que se encuentran ambos hermanos, ¿no? Sí. No dejan caer varias veces que no es que sean especialmente cultos, que juegan mucho. Pero no son cultos, pero es que Loren no es culto y encima es un poco... Bueno, tiene algún tipo de retraso seguro. Sí, pero es que Sean no es culto, pero es más listo que... Es listo de cojones. Sí. Bueno, yo creo que se mueve muy bien en un contexto en el que se ha movido siempre, ¿no? Claro. Conoce muy bien el pueblo, conoce muy bien cómo actuar la Guardia Civil, él sabe dónde tiene que llegar para, ¿no? Sí, claro, tenemos que evaluar con las mismas reglas a Sean que a Antoine, ¿no? Al fin y al cabo han vivido en contextos distintos. Vamos a ser serios, la manera que impera la ley, lo demuestra la película, no es la misma que en una ciudad. Esa cercanía de la Guardia Civil que es... La Guardia Civil no es como un vecino más del pueblo que simplemente lleva un uniforme, pero les trata a todos... no es el típico Guardia Civil que te diga, venga usted aquí, caballero, con ese tono chulesco, ¿no? Ese... Pues si es que no... Sí, o sea, pueblos pequeños habitantes son los típicos guardias civiles que tienen que
que hacer la ruta por varios pueblos, ¿no? Sobre lo que pasa en general, nunca se pasan por los bares, se toman una... Y siempre una le comichela. quitan hierro a los asuntos, en plan de, bueno, pero es que ya conoces a Sam, que es que... Básicamente porque lo que ocurre en estos pueblos es que, imagínate que la Guardia Civil sin pruebas detiene, bueno, sin pruebas, Claro. le acusan, pero le detienen ya con una simple detención, todo el revuelo que generan. Al fin y al cabo, ellos patrullan por los pueblos, lo que ocurre es que muchos son amigos, son conocidos, ¿no? Entonces ya les supondrían a ellos un problema, por eso prefieren que lo resuelvan entre ellos, a pesar de que la situación sea bastante grave. Por eso Me gusta que quiten desde el principio quitan a la Guardia Civil como elemento que podría solucionar el conflicto. Ya ves que la ley, ni siquiera la Guardia Civil ni la ley va a tienen solucionar. su propia ley. Por eso también estás un poco con el corazón en un puño, porque hay situaciones que no ocurrirían en otro lado, pero ocurren precisamente por ser lo que es ese pequeño pueblo de Galicia, ¿no? Sí. Antes de que sigamos, porque nos estamos alargando un poco, destacar la figura de Olga. Creo que el papel, una vez que fallece Antoine, hay un momento en el que viene la hija, la cual evidentemente están en contacto con ella toda la película, pero viene la hija una vez ha pasado un año del fallecimiento del padre. Y destaca a Olga, sobre todo, aparte de al principio, en la segunda parte de la peli, cuando ya ha muerto Antoine, que ella quiere seguir, que el conflicto con su hija es porque ella quiere seguir en el pueblo, porque, Antoine era su complemento, era el amor de su vida. Y quiere encontrarle, está todavía buscándole, ¿no? También, y encima que un proyecto conjunto, ¿no? Que ella quiere continuar. También un modo a modo de honrar la figura de su marido, ¿no? Que había luchado por permanecer. No lo entiende, y ahí sí que se genera... Ya te digo, me parece, hasta el momento de la muerte de Antoine, me parece que está llevada de manera magistral. Hay cosas de la segunda parte que ya se me hacen un poco más pesadas, pero me gusta que la película no termine con el asesinato de Antoine, sino que nos explique un poquito el post-asesinato y cómo, bueno, pues esa post-vida de muerte de Antoine, de la madre, y de, pues eso, de cómo una hija preocupada le dice, pero ¿cómo quieres seguir viviendo en el pueblo de los asesinos de tu marido? Me gusta mucho como la figura de la mujer, tremendamente valiente para convivir con los que sabe que son los asesinos de su marido, pero no lo puede mostrar. Hay de hecho una escena en la cual ella quiere iniciar una vida, compra unos cabritillos, ¿no? Unos corderillos, y va con la hija, ¿no? Y se encuentran precisamente a estos dos hermanos. La hija no se los había cruzado hasta el momento, entra en ¿no? pánico. Y entra en pánico, precisamente se está cruzando con los asesinos de su padre. Y es una situación extremadamente tensa, ¿no? Porque ella está ayudando a su madre a llevar precisamente esos corditos recién comprados al Y con la coche. cara de loco que tiene Sam, o sea, es que Sam lleva una cara de loco toda la peli. No, Luis Taer hace un papelón, es un actor ahora mismo en alza, ¿eh? Sí. Él y Antonio de la Torre, que lo hemos mencionado antes, que le gustan mucho los dos a Sorogoyen. Yo creo que, tenemos actores ahí para muchos años. Y yo quería destacar que lo tenía apuntado a Xavier Estevez, que hace de Pepiño, que es como el... Porque Pepiño, no sé si en algún momento de la peli se dice si lleva viviendo toda la vida en el pueblo o no, pero como lleve toda la vida viviendo en el pueblo es la excusa de que Sam no puede ser así tampoco por la vida, o sea, porque Pepiño es como el único amigo que tiene... un poco más abierto de mente frente a lo extranjero, ¿no? Vamos, es típica, joder, entrañable ese... Sí, el tipo abuelo entrañable que colabora, ¿no? Se pica con Qué mono el abuelo, ¿no? Y luego bombardea en Marruecos, ese... Putos negros. Justo, igual Pepiño es así, pero desde luego que la peli, joder, nos da una imagen entrañable de como tiene nada más algún como chascarrillo con Antoine que... se pican de vez en cuando. Te cae bastante bien, hace también un papelón. La verdad que sí. Y bueno, tampoco... Sí, yo pondría aquí un poco punto y final. Creo que ha sido muy interesante, la verdad. Yo, como conclusiones finales, una peli que genera un clima de tensión que me recuerda en algunos puntos a es que no recuerdo, que es la peli que está protagonizada por un ciego, una chica que entra en su casa. Un clima de tensión, la verdad, que te tiene con el corazón en un puño durante mucho tiempo. Me ha gustado. Creo que cae en ciertos tópicos con el tema del mundo rural, la Galicia mística de las megas y tal, pero creo que se utiliza muy bien, creo que tiene sentido y sí, una de las mejores pelis españolas del año. Yo, de este año la mejor peli española que he visto. Sí. Yo de conclusiones finales, de hecho, tenía eso, o sea, una de las mejores películas españolas que haya visto y desde luego la mejor del año pasado. Sí, de las mejores que hayas visto. Sí, ahora que recuerde... Ahora también es verdad. Voy a dar una vuelta. Claro, o sea, no. Por el padre no hay más que uno, cuidado. Número... Operación Camarón. Top 14 en mejores películas españolas de la historia, en Film Affinity, que veíamos antes. ¿Operación Camarón? No, sí, tú eres tonto. Asbestas, coño. Y
Y sí, bueno, de las mejores películas Sí, españolas sí. que he visto y, joder, una película que te me ha mantenido atento desde el primer minuto hasta el último, gracias a la maestría que ha tenido Sorogoyen de contar una historia que, si no sabes la historia real de antes, ya sabes que va a pasar un asesinato o lo que sea, porque es que lo construye con un clima de tensión y un agobio Sí. tremendo, así que... Mira, por curiosidad, en este top 14 histórico de películas españolas en Film Affinity, de las modernas, la única que está por encima es Zelda 211. Pues mira. Y Claro, luego el y resto Zelda son 211, clásicos, ¿no? Pero El viaje a ninguna parte no lo he visto, que es la número 13. No, pero son clásicos, son... Bueno, Tesis la he visto. Amenábar, Muerte de un ciclista, luego está Bienvenido Mr. Marshall, Sí, sí. Está Los Santos Inocentes, El Verdugo, de Berlanga. de Berlanga, o sea, son ya más Sí, sí, ¿no? clásicos. Y veamos cuál es la siguiente también que se considera así. Entendemos recientes en los últimos 20 años. Klaus, de 2019. Klaus, de animación española, no la he visto, pero tuvo bastante reconocimiento, ¿no? Sí. No, desde luego. Bueno, pues sí, La lengua de las tendremos en mariposas es cuenta. muy buena. Sí, yo seguramente de la... Me parece que no es poco, muy buena. José Luis Cuerda, que Sí, descanse sí. en paz. No, desde luego. Los otros de Amenábar, dos de Amenábar en el top. Bueno, de hecho tenía pensado a ver si podíamos traer alguna de Nacho Vigalondo. Pues sí, pero bueno. Sí, Ya pero ya fuera del tendremos en programa lo cuenta. comentamos. Bueno, nada, se lo podemos comentar ahora, no pasa nada. Sí, no, pero para no hacerlo, dilatarlo en el tiempo. No, terminamos ya y para aquí, darle sí. un punto final, ya Sí. te digo, o sea, veoros la peli, de las mejores películas españolas que Sí, recuerdo. recordarlo. Es precisamente el mejor comentario que podemos hacer es que la vean, ¿no? Que la vean. sientan que Y que a mí esa me ha gustado tensión mucho. y que disfruten del cine Sí, español. sí, sí. Así que nada. Nos Chicos, vemos la próxima un beso semana. muy grande. Y Nos disfrutad del vemos. cine. Total, disfruta.